¿Por qué resiste la economía rusa ante las sanciones occidentales? A pesar de las 9 rondas de sanciones impuestas por la Unión Europea, la economía rusa solo registró un descenso limitado de su PIB en 2022. Esta resistencia de la economía rusa fue saludada el martes por el presidente Vladimir Putin durante su discurso sobre el estado de la nación. Sin embargo, algunos observadores y políticos occidentales señalan puntos ciegos en las estadísticas oficiales facilitadas por Moscú. Bienvenido a De Finanza, el canal que te mantendrá al tanto de la situación económica mundial. Dale like y suscríbete para estar al tanto de nuestros videos. La economía rusa resiste. Lejos del colapso pronosticado por el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, tras las primeras oleadas de sanciones occidentales a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el PIB de Moscú cayó solo un 2,1% en 2022, según el servicio ruso de estadísticas Rosstat. Incluso se espera que la economía rusa vuelva a repuntar este año con un crecimiento en torno al 0,3% según el Fondo Monetario Internacional. Hemos garantizado la estabilización de la situación económica. Hemos protegido a los ciudadanos, proclamó el presidente ruso Vladimir Putin el martes 21 de febrero en su discurso sobre el estado de la nación, afirmando que Occidente no había conseguido desestabilizar nuestra sociedad. La explicación de esta aparente resistencia de la economía rusa reside, en primer lugar, en la subida de los precios de los hidrocarburos en 2022, que compensó la caída del volumen de las exportaciones, una caída alrededor del 25% en caso del gas. La Unión Europea, antaño el mayor cliente de Rusia, logró reducir sus importaciones de gas en un 55% con la esperanza de reducir la capacidad de Moscú para financiar su ofensiva en Ucrania. Al mismo tiempo, sin embargo, Rusia recurrió a otros socios comerciales como Turquía, India y sobre todo China, cuyas importaciones a través del gasoducto Fuerza Siberiana se dispararon un 48%, según el viceprimer ministro ruso responsable de energía, Alexander Novak. A medida que la guerra rusa en Ucrania entra en su segundo año, la industria armamentística también apoyó la actividad. Se produjo un gran aumento de la producción de la industria metalúrgica. Es una señal bastante clara de que algunas ramas del complejo militar industrial lograron adaptarse. Hoy podemos ver que las fábricas de las Urales, por ejemplo, funcionarán las 24 horas del día, explica David Teurtry, profesor de Ciencias Políticas en el Instituto Católico de Estudios Superiores. Otro punto fuerte de la economía rusa, según el presidente Putin, el sector agrícola. Para finales del año agrícola, es decir, para el 30 de junio del 2023, podremos aumentar el volumen total de las exportaciones de cereales hasta 55-60 millones de toneladas, declaró el presidente ruso. Estamos acostumbrados a los problemas. Gas, petróleo, finanzas, comercio, tecnología. Todos estos sectores de la economía rusa se vieron afectados por las sucesivas oleadas de sanciones occidentales. Sin embargo, las empresas rusas se están adaptando. Excluidos del sistema SWIFT, el indispensable sistema de mensajería segura, los bancos recurren a intermediarios para sortear las sanciones. Los productos occidentales se importan fácilmente a través de países terceros como Kirguistán, Armenia o Georgia, países fronterizos en el corazón de circuitos comerciales paralelos destinados a abastecer a la industria rusa. La industria alimentaria también pudo recuperarse con la aparición de actores locales que vinieron a sustituir con sus productos a los vendidos por marcas occidentales, como los famosos refrescos Pepsi o Coca-Cola. Desde el comienzo del capitalismo en Rusia vivimos al menos 4 grandes crisis. Estamos acostumbrados a los problemas y, a decir verdad, estos no son más importantes a los que nos hemos enfrentado, afirma Yuri Suprigin, un empresario de la ciudad de Kaluga en el centro de Rusia. Ante las sanciones occidentales, se vio obligado a sustituir componentes procedentes de Europa y Taiwán por equipos rusos y chinos. No fue fácil, pero no paramos el negocio, explica el gerente de esta pyme
que vende equipos médicos a laboratorios de análisis. Sin embargo, no todos los sectores sufren de la misma manera. El sector tecnológico, muy dependiente de las importaciones para la electrónica, se ha visto muy afectado por las sanciones occidentales a los semiconductores, esenciales en la industria militar y aeronáutica, así como en el sector del automóvil. Una situación económica truncada. El sector del automóvil es uno de los que más está sufriendo actualmente en Rusia. Según la Asociación de Empresas Europeas, el año pasado se vendieron casi 1 millón de coches menos que en 2021. Lo que supone un descenso del 59%. Esta cifra dice mucho del impacto de las sanciones, pero también de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores rusos, que como todos los europeos, sufrieron una elevada inflación de casi el 12% el último año. Sin embargo, según el Banco Central de Rusia, debería contenerse entre el 5 y el 7% en 2023. La situación dista, pues, de ser idílica, y algunos observadores y responsables políticos dudan de las estadías oficiales proporcionadas por Rusia. En reacción a las cifras del PIB ruso, el presidente francés Emmanuel Macron declaró el martes que la economía rusa está sufriendo mucho, afirmando que no cree en la propaganda de Moscú. Algunos indicadores importantes, como los datos de comercio exterior, ya no se publican, probablemente para evitar que Occidente reivindique la eficacia de las sanciones, afirma Aigit Demirams, directora de previsiones globales del Economist Intelligence Unit. Además, más de 300.000 hombres fueron llamados a filas para combatir en Ucrania y cientos de miles de rusos habrían huido del país en los últimos 12 meses, una situación que en última instancia podría afectar a la producción del país. Más allá de las sanciones, es probablemente este aspecto el que más penalizó a la economía rusa en la segunda mitad del año, porque esta inmigración fue principalmente de rusos acomodados con títulos. ¿Se avecina lo peor? Aunque la economía rusa sigue de pie, parece estar indefinidamente debilitada y la situación podría empeorar. Algunas sanciones aún no han tenido tiempo de surtir efecto. En el caso de las sanciones que afectan el petróleo, principal fuente de ingresos del presupuesto federal. Desde diciembre está en vigor un embargo europeo sobre las exportaciones rusas de crudo. Va acompañado de un límite máximo al precio del barril transportado por vía marítima. Desde el 5 de febrero, los mismos mecanismos se aplican a los productos refinados. Estos embargos podrían penalizar considerablemente el presupuesto del Estado. Según datos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, la Unión Europea ha pagado 84 millones de euros a Rusia por su petróleo desde la invasión de Ucrania. Esto es solo el principio. Hay que ver las sanciones como un maratón, no como un sprint, dice Agathe Demaris, que augura en los próximos meses una ecuación imposible entre financiar la guerra en Ucrania y mantener las ayudas sociales a un nivel lo suficientemente alto como para evitar el malestar entre la población. Los precios del petróleo son más bajos y el impacto en el presupuesto ruso se deja sentir, pero los mercados se estabilizarán sin duda, afirma David Teutry. Según el investigador, Rusia está lejos de la asfixia y aún tiene serios argumentos que esgrimir frente a la presión de las sanciones, enormes reservas financieras y un bajo nivel de endeudamiento que le ofrece una importante capacidad de endeudamiento. Te ha hablado de Finanza, dale like y suscríbete para estar al tanto de nuestros vídeos. De Finanza te desea un próspero futuro económico.